Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Nunca imaginé que aquellas 3 reglas aparentemente absurdas escondían un secreto tan perturbador. La carne exclusiva que servíamos tenía un origen que nadie podía sospechar. Cuando la curiosidad me llevó a romper aquellas normas, descubrí el verdadero horror que se ocultaba tras las puertas de la cocina. Me llamo Ernesto Quintanilla. Tengo 24 años y hasta hace 3 meses era un estudiante de gastronomía buscando trabajo para pagar la universidad. Fue entonces cuando encontré el anuncio. Se busca camarero, buena paga, horarios flexibles. Parecía perfecto. La entrevista con Damián, el gerente, fue breve. Un hombre de unos 50 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me contrató al instante, pero antes de firmar cualquier papel, me miró fijamente y me explicó 3 reglas que debía seguir sin excepción. Regla número 1. Nunca abras las cajas de carne que llegan. Regla número 2. Nunca ayudes con las entregas, aunque te lo pidan. Y regla número 3. Nunca entres en la cocina sin mi autorización expresa. Las recitó como si fueran un mantra sagrado, y aunque me parecieron extrañas, no le di mayor importancia. Necesitaba el dinero y las propinas eran generosas. El restaurante no tenía un nombre ostentoso, solo un cartel discreto que decía carnes selectas en la entrada, pero siempre estaba lleno. Mi compañera Valeria, una chica de cabello cobrizo y mirada inquieta, llevaba 6 meses trabajando allí. Es mejor no hacer preguntas, me susurró el primer día mientras me enseñaba cómo funcionaba todo. Solo haz tu trabajo y cobra tu paga. Había algo en su tono que me puso en alerta, como si escondiera un miedo profundo tras aquellas palabras casuales. Pero decidí ignorarlo, concentrándome en memorizar el menú y atender a los clientes con la mejor sonrisa que podía fingir. La clientela era peculiar. Hombres de negocios con trajes caros, parejas adineradas, algún que otro político local. Todos venían por lo mismo, el especial del chef, un corte de carne que no aparecía en el menú regular y que solo se servía a clientes habituales o recomendados. Es nuestra especialidad, explicaba Damián a los privilegiados. Una carne única, imposible de encontrar en otro lugar. El plato costaba una fortuna, pero nadie parecía pestañear ante el precio. Mi curiosidad comenzó cuando noté que las entregas llegaban siempre los jueves a medianoche. Cajas grandes, selladas con cinta industrial negra, que el cocinero principal, Rogelio, y Damián descargaban personalmente de una camioneta sin identificación. Nunca pedían ayuda, aunque las cajas parecían pesadas. Y después de cada entrega, Rogelio pasaba toda la noche en la cocina, preparando lo que él llamaba el marinado especial. Durante las primeras semanas todo fue rutinario. Servía mesas, sonreía a los clientes, recogía propinas generosas. Pero empecé a notar cosas inquietantes. Clientes que preguntaban por otros clientes habituales que no habían vuelto. Damián siempre respondía con evasivas, viaje de negocios o mudanza repentina. Pero su sonrisa forzada delataba algo más. Y luego estaban los olores que salían de la cocina cuando preparaban el especial. No era el aroma habitual de carne asándose. Había algo diferente, algo que me provocaba náuseas. Una noche, mientras limpiaba las mesas después del cierre, encontré una llave olvidada cerca de la puerta de la cocina. Era pequeña, de bronce, con un número grabado. 7. La guardé en mi bolsillo sin pensarlo demasiado. Quizás era de un casillero o de alguna puerta del almacén. Pero algo me dijo que podría ser importante. Esa misma noche, Valeria me abordó en el estacionamiento. «Ten cuidado, Ernesto», murmuró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay algo que no está bien en este lugar. Creo que Federico no se fue de vacaciones como dijo Damián. Federico había sido el camarero antes que yo. Supuestamente había dejado el trabajo para irse de vacaciones a la costa, pero nadie había vuelto a saber de él». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Valeria negó con la cabeza. «Solo, observa. Fíjate en quienes piden el especial y quienes desaparecen después». Antes de que pudiera preguntarle más, se alejó rápidamente hacia su coche. Esa noche no pude dormir, pensando en sus palabras y en la llave que ahora escondía bajo mi colchón. El jueves siguiente, llegué más temprano de lo habitual. La curiosidad estaba carcomiendo mi sentido común. Me escondí en el callejón trasero, detrás de los contenedores de basura, esperando la entrega de medianoche.
La camioneta llegó puntual, conducida por un hombre corpulento que nunca había visto. Damián y Rogelio salieron a recibirlo, intercambiaron unas palabras en voz baja y comenzaron a descargar las cajas. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido ahogado, como un gemido, que provenía de una de las cajas más grandes. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Había escuchado bien? Me quedé paralizado, conteniendo la respiración mientras observaba cómo metían las cajas a toda prisa. Cuando cerré los ojos, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, volví a escucharlo. Un gemido débil, casi imperceptible, pero definitivamente humano. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué demonios estaban metiendo en el restaurante? Me apreté contra la pared, rezando para que no me descubrieran mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, durante mi turno, no podía dejar de mirar hacia la puerta de la cocina. Cada vez que Rogelio salía con un plato del especial, sentía un nudo en el estómago. Los clientes lo devoraban con expresiones de éxtasis, ajenos a lo que yo comenzaba a sospechar. ¿Estás bien?, me preguntó Valeria al notar mi palidez. Le mostré la llave que había encontrado, susurrándole lo que había visto la noche anterior. Sus ojos se abrieron como platos. «Hay un sótano», murmuró, «debajo de la cocina. Nunca he bajado, pero una vez vi a Damián desaparecer por una puerta en el suelo. Tal vez esa llave». Esa misma noche, después del cierre, me ofrecí a quedarme para revisar el inventario de vinos. Damián pareció sorprendido pero complacido por mi iniciativa. «Cierra bien al salir», me dijo, entregándome las llaves principales. Apenas su coche desapareció en la distancia, me dirigí hacia la cocina. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el zumbido de las cámaras frigoríficas. La adrenalina corría por mis venas mientras buscaba la entrada al sótano que Valeria había mencionado. Detrás de unas estanterías, parcialmente oculta por una alfombra vieja, encontré una trampilla con un candado oxidado. El número 7 grabado en él. Con manos temblorosas, introduje la llave. Encajaba perfectamente. El candado se abrió con un chasquido que resonó en la cocina vacía. Levanté la trampilla y una bocanada de aire frío y húmedo me golpeó el rostro, junto con un olor penetrante que no supe identificar. Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y comencé a bajar, cada escalón crujiendo bajo mi peso, anunciando mi intrusión a quien pudiera estar escuchando. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado. Estanterías metálicas llenas de frascos con sustancias que prefería no examinar de cerca. Herramientas de carnicería colgadas en las paredes, algunas manchadas de un marrón oscuro que parecía sangre seca. Y al fondo, una puerta de acero con una pequeña ventana enrejada. Me acerqué lentamente, apuntando la luz hacia el interior. Lo que vi me hizo retroceder, tropezando con un carrito metálico que cayó estrepitosamente al suelo. Dentro había una especie de celda, con un colchón sucio en el suelo y paredes arañadas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Estaba a punto de huir cuando escuché un ruido que venía de otra puerta que no había notado antes. Un sonido metálico, como de cadenas arrastrándose, seguido de un gemido apagado. Alguien estaba allí, alguien vivo. Contra todo instinto de supervivencia, me acerqué y miré por la pequeña ventana. En la penumbra pude distinguir una figura humana encadenada a la pared. Un hombre delgado, casi esquelético, con la ropa hecha jirones y el rostro demacrado. Cuando la luz de mi teléfono iluminó su rostro, levantó la cabeza y me miró directamente. Era Federico. «Ayúdame», articuló sin emitir sonido, como si hubiera perdido la voz de tanto gritar. Intenté abrir la puerta, pero tenía otro candado, uno para el que no tenía llave. «Voy a buscar ayuda», le prometí en un susurro. Él negó frenéticamente con la cabeza y señaló hacia arriba, hacia la cocina. Entonces lo entendí. No podía confiar en nadie, ni siquiera en la policía. No sin pruebas. Necesitaba documentar esto. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo. La celda, las herramientas, los frascos extraños. Cuando apunté hacia Federico para fotografiarlo, escuché un ruido que me heló la sangre. Pasos en la cocina, arriba. Apagué rápidamente la linterna y me escondí detrás de unas cajas. La trampilla se abrió y un haz de luz iluminó las escaleras. «¿Quién anda ahí?», bramó la voz de Rogelio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Los pasos pesados del cocinero bajaron las escaleras, cada vez más cerca de mi escondite.
Aguanté la respiración mientras él recorría el sótano, iluminando cada rincón con una potente linterna. «Sé que hay alguien aquí», gruñó. «Puedo oler tu miedo». Pasó tan cerca de mí que pude ver sus botas manchadas de algo oscuro. Se detuvo frente a la celda de Federico, quien se había encogido en un rincón, fingiendo dormir. Rogelio lo observó un momento, luego se dirigió hacia la otra puerta. Escuché el tintineo de llaves, una puerta abriéndose, y luego algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de un cuchillo siendo afilado. «Mañana es tu turno, amigo», dijo Rogelio en un tono casi alegre. «El especial siempre se sirve fresco». No podía ver lo que estaba haciendo, pero los sonidos que siguieron. Dios, aún me despierto por las noches escuchándolos. Después de lo que pareció una eternidad, Rogelio volvió a subir las escaleras. Esperé varios minutos antes de atreverme a moverme, temblando incontrolablemente. Cuando finalmente salí de mi escondite, me acerqué nuevamente a la celda de Federico. «Voy a sacarte de aquí», le prometí. Él negó con la cabeza y me hizo señas para que me acercara. «No puedes salvarme», susurró con voz ronca. «Ya lo intentaron otros antes. Ellos tienen contactos poderosos. Solo vete lejos, antes de que te conviertas en el próximo especial». Salí del restaurante esa noche con las piernas temblorosas y la mente en caos. Las fotos en mi teléfono eran la única prueba de lo que había visto, mi único seguro de vida. Conduje hasta casa como un autómata, saltándome 2 semáforos en rojo sin siquiera notarlo. Una vez en mi apartamento, copié las fotos en varias memorias USB y las escondí en diferentes lugares. Luego me senté en la oscuridad, pensando en Federico y en todos los que habrían pasado por ese sótano antes que él. ¿Cuántos platos de especial del chef se habrían servido? ¿Cuántas personas desaparecidas estarían relacionadas con aquel restaurante? Y lo más perturbador, ¿quiénes eran esos clientes que pagaban fortunas por comer eso? No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro demacrado de Federico, escuchaba los sonidos metálicos de la cocina, olía esa mezcla nauseabunda del sótano. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por mi ventana, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a Valeria, pero no contestó. Le envié un mensaje. «Tenemos que hablar. Es sobre Federico. Es peor de lo que imaginas». No obtuve respuesta. Con un nudo en el estómago, me vestí y me dirigí a su apartamento. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera confirmar mis sospechas. El edificio donde vivía Valeria era uno de esos bloques de apartamentos anónimos en la zona este. Toqué el timbre varias veces sin obtener respuesta. Una vecina anciana salió al pasillo, intrigada por mi insistencia. «¿Buscas a la chica pelirroja? Hace 2 días que no la veo», me dijo, entrecerrando los ojos con suspicacia. Aunque anoche escuché ruidos en su apartamento, como si arrastraran algo pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Llamó a la policía?», pregunté, intentando que mi voz no delatara mi creciente pánico. La mujer se encogió de hombros. «No soy de meterme en asuntos ajenos, muchacho». Volví a mi coche, dividido entre el miedo y la rabia. ¿Habían descubierto que Valeria sabía algo? ¿Estaba ella ahora en ese sótano infernal, esperando convertirse en el próximo especial? Golpeé el volante con frustración. No podía ir a la policía sin pruebas concretas, y las fotos borrosas en mi teléfono no serían suficientes contra un negocio que, ahora sospechaba, tenía protección de gente poderosa. Necesitaba más. Necesitaba entrar de nuevo, pero esta vez, sacar a Federico de allí. Llamé al restaurante fingiendo estar enfermo para no ir a trabajar ese día. Damián contestó, su voz sonaba tensa. «Es una lástima que estés enfermo, Ernesto. Justo hoy que tenemos un evento especial». Algo en su tono me erizó la piel. «¿Un evento?», pregunté, intentando sonar casual. «Sí», respondió después de una pausa que pareció eterna. «Una cena privada para clientes selectos. De hecho, preguntaron específicamente por ti. Parece que les gustó tu servicio la semana pasada». El teléfono casi se me cae de las manos. «Quizás pueda ir más tarde, si me siento mejor», dije, luchando por mantener la voz estable. «Oh, no te preocupes», respondió Damián con una risita que me heló la sangre. «Si no vienes, nosotros iremos por ti». Colgué y me quedé mirando el teléfono, paralizado por el terror. No era una amenaza velada, era una promesa. Sabían que yo sabía.
Tal vez me habían visto en las cámaras de seguridad, o quizás Rogelio había notado algo fuera de lugar en el sótano. No importaba cómo, lo que importaba era que ahora yo estaba en su punto de mira. Tenía que actuar rápido. Revisé las fotos en mi teléfono, oscuras, borrosas, pero suficientemente incriminatorias como para causar problemas si llegaban a las autoridades correctas. Busqué en internet, desesperado por encontrar algún contacto, algún periodista que se especializara en investigaciones de este tipo, alguien que pudiera ayudarme a exponer la verdad sin que me mataran en el proceso. Encontré a Mariana Ordóñez, una periodista de investigación que había destapado varios escándalos de corrupción y tráfico humano. Le envié un correo electrónico con algunas de las fotos y una breve explicación, rogándole que me contactara lo antes posible. Mientras esperaba respuesta, preparé una pequeña mochila con lo esencial: algo de ropa, dinero en efectivo, las memorias USB con las fotos. No podía volver a mi apartamento, era demasiado obvio. Recordé que mi amigo Joaquín tenía una cabaña a unos 100 kilómetros de la ciudad. Le llamé, inventando una historia sobre una ruptura amorosa y la necesidad de alejarme unos días. Afortunadamente, me creyó y me dio la dirección y dónde encontrar la llave de repuesto. Estaba a punto de salir cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Quintanilla, soy Mariana Ordóñez. Su correo me ha dejado muy preocupada. Necesito más detalles antes de proceder. ¿Podemos vernos hoy? Respondí inmediatamente, sugiriendo un café en el centro comercial, un lugar público donde me sentiría más seguro. Acordamos vernos en 2 horas. Mientras tanto, decidí conducir por la ciudad sin rumbo fijo, cambiando constantemente de dirección, comprobando que nadie me siguiera. La paranoia se había convertido en mi única compañera. El centro comercial bullía de actividad cuando llegué, lo cual me reconfortó ligeramente. Me senté en una mesa con buena visibilidad de todas las entradas y salidas. A la hora acordada, una mujer de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y el pelo recogido en un moño severo, se acercó a mi mesa. «¿Ernesto?», preguntó en voz baja. Asentí nerviosamente. Se sentó frente a mí, sacando una pequeña grabadora. «Cuéntame todo, desde el principio», me pidió, sus ojos agudos evaluándome, probablemente preguntándose si estaba tratando con un loco o con alguien que realmente había descubierto algo terrible. Durante la siguiente hora, le conté todo: las reglas extrañas, las entregas nocturnas, el sótano, Federico encadenado, las palabras de Rogelio sobre el especial. Le mostré las fotos en mi teléfono. Mariana escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, apagó la grabadora y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «He investigado muchas cosas perturbadoras en mi carrera», dijo finalmente, «pero necesito verificar algunas cosas antes de que podamos proceder. Tengo contactos en la policía, gente de confianza que no está en la nómina de nadie». «¿Cuánto tiempo llevará eso?», pregunté, ansioso. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para Federico, para Valeria si es que seguía viva. «Un par de días, como mucho», respondió Mariana. «Mientras tanto, mantente alejado del restaurante y de tu apartamento. Usa solo efectivo, nada de tarjetas de crédito. Y lo más importante, no hables con nadie más sobre esto». Asentí, sintiéndome ligeramente aliviado por primera vez en días. Al menos ya no estaba solo en esto. Nos despedimos, acordando reunirnos en el mismo lugar 2 días después. Salí del centro comercial sintiéndome observado, aunque no veía a nadie sospechoso. Conduje hasta la cabaña de Joaquín, siguiendo rutas secundarias y comprobando constantemente el retrovisor. La cabaña estaba en medio del bosque, aislada y tranquila. Exactamente lo que necesitaba. Encontré la llave donde Joaquín me había indicado y entré, cerrando todas las puertas y ventanas. Por primera vez en lo que parecían siglos, me permití respirar profundamente. Encendí el viejo televisor, buscando distraerme, cuando un reportaje de noticias locales captó mi atención. Continúa la búsqueda de la joven Valeria Montero, desaparecida hace 3 días. La policía solicita cualquier información sobre su paradero. La imagen de Valeria apareció en pantalla, su sonrisa contrastando cruelmente con lo que yo sospechaba que le había ocurrido. Sentí náuseas y tuve que correr al baño. Mientras vomitaba, recordé sus últimas palabras. «Ten cuidado, Ernesto». Ella había intentado advertirme. ¿Y ahora? ¿Estaba muerta? ¿Convertida en un especial para algún cliente adinerado con gustos depravados? Mi teléfono sonó,
sobresaltándome. Un mensaje de Mariana. No uses tu teléfono. Tíralo. Creo que te están rastreando. Apenas había terminado de leer cuando escuché el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. El pánico me invadió. Apagué todas las luces y me asomé cuidadosamente por la ventana. Una camioneta negra, similar a la que había visto en las entregas del restaurante, avanzaba lentamente por el camino de tierra. ¿Cómo me habían encontrado? Tiré el teléfono al suelo y lo pisé con fuerza, destrozándolo. Demasiado tarde, obviamente. Miré alrededor, buscando una salida, una forma de escapar. La puerta trasera daba directamente al bosque. Era mi única oportunidad. Agarré mi mochila y salí sigilosamente, agachándome entre los arbustos mientras escuchaba cómo el vehículo se detenía frente a la cabaña. Las voces de dos hombres llegaron hasta mí. No podía verlos claramente, pero reconocí una de ellas, Rogelio. Debe estar dentro, dijo. El rastreador lo sitúa aquí. La otra voz, más grave, respondió. Damián quiere que lo llevemos vivo. Dice que los clientes pagan más cuando la carne tiene miedo. Una risa macabra siguió a esas palabras que me helaron la sangre. Comencé a alejarme, moviéndome entre los árboles lo más silenciosamente que podía. La oscuridad del bosque, que antes me había parecido aterradora, ahora era mi aliada, ocultándome de aquellos monstruos. Caminé durante horas, guiándome por las estrellas, intentando mantener el rumbo hacia la carretera principal. Cada sonido del bosque me sobresaltaba, el crujir de las ramas, el ulular de un búho, el susurro del viento entre los árboles. Mi mente conjuraba imágenes de Rogelio y su compañero siguiéndome, cazándome como a un animal. Cuando finalmente vi las luces de la carretera a lo lejos, casi lloré de alivio. Pero mi alegría duró poco. Un coche patrulla estaba estacionado en el arcén, y dos policías inspeccionaban el área con linternas. Mi primer instinto fue correr hacia ellos, pedir ayuda, contarles todo. Pero entonces recordé las palabras de Federico. Ellos tienen contactos poderosos. ¿Y si estos policías eran parte de eso? ¿Y si estaban buscándome a mí? No para rescatarme, sino para entregarme a Damián. Me mantuve oculto, observando. Uno de los policías hablaba por radio, y aunque no podía escuchar lo que decía, su actitud me pareció tensa, alerta, como si estuviera en una cacería. Decidí no arriesgarme. Bordeé la carretera, manteniéndome entre los árboles, hasta que los perdí de vista. Continué caminando paralelo a la carretera durante lo que parecieron horas. Mis pies dolían, mi cuerpo entero protestaba, pero el miedo me mantenía en movimiento. Finalmente, llegué a una gasolinera solitaria. Un camionero estaba repostando, su enorme vehículo brillando bajo las luces fluorescentes. Me acerqué con cautela, inventando una historia sobre un coche averiado y la necesidad urgente de llegar a la ciudad. El hombre, un tipo corpulento de barba espesa, me miró con sospecha al principio, pero finalmente accedió a llevarme. «Puedo dejarte en la terminal de autobuses», dijo. «Voy en esa dirección». Acepté inmediatamente, agradecido por este golpe de suerte. Durante el viaje, me mantuve alerta, vigilando por el espejo lateral, temiendo ver la camioneta negra o el coche patrulla siguiéndonos. El camionero, que se presentó como Ramiro, intentó hacer conversación un par de veces, pero mis respuestas monosilábicas eventualmente lo desanimaron. «Pareces en problemas, chico», comentó finalmente. «No voy a preguntar, pero si alguien te persigue, quizás deberías considerar ir más lejos que la ciudad». Su consejo resonó en mi cabeza. Tenía razón. No podía quedarme en la ciudad, no con Damián y sus cómplices buscándome. Pero tampoco podía irme sin intentar ayudar a Federico, sin averiguar qué había pasado con Valeria. Cuando llegamos a la terminal, ya amanecía. Le agradecí a Ramiro y me despedí, sintiendo su mirada preocupada en mi espalda mientras me alejaba. No tenía teléfono para contactar a Mariana y advertirle que me habían rastreado. Probablemente ella también estaría en peligro ahora. Usé el poco dinero en efectivo que me quedaba para comprar un teléfono desechable y una tarjeta prepago. Luego, refugiado en un baño público, marqué el número de Mariana que, afortunadamente, había memorizado. Contestó al tercer tono, su voz cauta. «¿Quién es?» «Soy Ernesto», respondí en un susurro. «Me encontraron en la cabaña. Estoy en la terminal de autobuses». Hubo un largo silencio. «Escucha con atención», dijo finalmente. «He estado investigando. Este asunto es más grande y más peligroso de lo que imaginábamos.
Tienen conexiones con jueces, políticos, policías. La gente que come esos especiales son personas de mucho poder. No estamos tratando solo con un restaurante enfermo, sino con un culto, una especie de sociedad secreta. Sus palabras confirmaban mis peores temores. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome más desesperado que nunca. Tengo un contacto, alguien en quien confío. Una agente federal que ha estado investigando desapariciones relacionadas con este tipo de actividades. Puedo ponerte en contacto con ella, pero necesitarás pruebas más contundentes que unas fotos borrosas. Pensé en las memorias USB en mi mochila. Tengo copias de las fotos, dije, pero necesitamos más. Tienes razón. Fue entonces cuando tuve una idea. Una idea terrible, suicida, pero quizás la única forma de exponer todo esto. Voy a volver, declaré. Voy a aceptar la invitación de Damián para el evento especial. «¿Estás loco?», exclamó Mariana. «Te matarán, te convertirán en uno de sus platos». «No si llevo una cámara oculta», respondí. «No si tu amiga federal y un equipo están listos para intervenir. Podríamos atraparlos a todos de una vez, a los cocineros, a Damián, y lo más importante, a los clientes, a esos poderosos que se alimentan de personas». Hubo otro largo silencio. «Es extremadamente peligroso», dijo finalmente Mariana, «pero podría funcionar si lo planeamos bien». Acordamos encontrarnos en una hora, en una cafetería cercana a la terminal. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en Federico, en sus ojos suplicantes, en su voz ronca diciéndome que me fuera lejos. No podía abandonarlo. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Me senté en un rincón, de espaldas a la pared, vigilando la entrada. Mariana llegó puntual, acompañada de una mujer de aspecto severo vestida con un traje sobrio. «Esta es la agente Salazar», me presentó en voz baja. «Ha estado siguiendo casos como este durante años». La mujer me estudió con ojos penetrantes, evaluándome. «Señor Quintanilla», dijo finalmente, «lo que propone es extremadamente arriesgado. Si estos son los mismos que sospecho, han estado operando durante décadas. No son aficionados. Son meticulosos, despiadados y tienen recursos casi ilimitados». Les mostré las fotos en una de las memorias USB. La agente Salazar las examinó en su portátil, su expresión imperturbable, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el borde de la mesa. «Esto coincide con otros casos», murmuró. «El mismo modus operandi. Secuestran a personas sin lazos familiares fuertes, gente que no será muy buscada. Las mantienen cautivas, las alimentan con una dieta específica para mejorar el sabor. Y luego...». No terminó la frase, pero no era necesario. Todos sabíamos cómo continuaba. «Si me permite llevar una cámara oculta, un micrófono, algo para documentar lo que ocurre allí dentro, podríamos tener las pruebas necesarias para desmantelar toda la operación», insistí. La agente intercambió una mirada con Mariana. «Es demasiado peligroso», repitió, «pero también es la mejor oportunidad que hemos tenido en años». Sacó un pequeño maletín de su bolso y lo abrió sobre la mesa. Dentro había lo que parecía un botón común, pero que ella explicó era una cámara de alta definición con transmisión directa. También había un diminuto auricular, casi invisible una vez colocado. «Con esto podremos ver lo que usted ve y darle instrucciones si es necesario», explicó. «Pero debe entender, una vez que entre en ese lugar, estaremos atentos, pero no podremos garantizar su seguridad hasta que tengamos suficientes pruebas para irrumpir legalmente». Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era un plan suicida, pero era nuestra única oportunidad. Esa noche, mientras me preparaba para lo que podría ser mi última misión, llamé a Damián desde el teléfono desechable. «Lamento no haber ido hoy», dije, fingiendo normalidad. «Me siento mejor ahora. Escuché que hay un evento especial esta noche». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Ernesto», respondió finalmente, su voz extrañamente amable. «Nos preocupamos por ti. De hecho, enviamos a algunos compañeros a buscarte a tu cabaña». Mi corazón se aceleró. «¿Mi cabaña? No sé de qué hablas», respondí, intentando sonar confundido. «Estaba en casa de mi madre, recuperándome». Otro silencio. «Por supuesto», dijo Damián, con una risita que me erizó la piel. «El evento comienza a medianoche. Sería maravilloso que pudieras unirte a nosotros. Los clientes han preguntado específicamente por ti».
Me presenté en el restaurante a las 11, el botón cámara perfectamente camuflado en mi camisa negra de camarero, el auricular invisible en mi oído. La agente Salazar y su equipo estaban estacionados a 3 calles de distancia, monitoreando todo. Recuerde, me había instruido, necesitamos pruebas claras de la operación completa, las víctimas, la preparación y, lo más importante, la identidad de los comensales. El restaurante parecía extrañamente tranquilo para ser noche de evento. Solo Damián estaba en el comedor, arreglando meticulosamente las mesas. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ernesto, qué alegría que hayas podido venir. Te hemos echado de menos». «¿Dónde está Valeria?», pregunté directamente, intentando que mi voz no temblara. Damián ladeó la cabeza, como un depredador curioso. «¿Valeria? Oh, pidió unos días libres. Asuntos familiares, ya sabes». Mentía descaradamente, y ambos lo sabíamos. «¿Y Rogelio?», insistí. «En la cocina, por supuesto, preparando el especial para esta noche». Su sonrisa se ensanchó. «De hecho, creo que podrías ayudarlo. Siempre ha sido tan curioso sobre nuestros métodos de preparación». Mi estómago se retorció, pero asentí, siguiéndolo hacia la cocina. Era exactamente lo que necesitaba: acceso a la cocina, al sótano, a las pruebas. La cocina estaba iluminada con una luz brillante que contrastaba con la penumbra del comedor. Rogelio estaba de espaldas a nosotros, inclinado sobre una gran tabla de cortar. Al oírnos entrar, se giró lentamente. Sus manos y delantal estaban manchados de rojo, y sostenía un cuchillo de carnicero que brillaba bajo las luces. «Ah, el curioso camarero ha vuelto», dijo, con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Justo a tiempo para ayudarme con los preparativos». En la tabla de cortar había algo que no pude identificar inmediatamente, algo que mi mente se negaba a procesar, hasta que vi un dedo humano, con una uña pintada de rojo oscuro. El esmalte de Valeria. «Mantén la calma», susurró la voz de la agente Salazar en mi oído. «Necesitamos más, necesitamos ver el sótano». Como en trance, me acerqué a la mesa. La cámara, mi botón captando todo, el cuchillo, la carne, el dedo. «¿Ese es el especial de esta noche?», pregunté, sorprendido de poder articular palabras. Rogelio asintió, orgulloso. «La mejor parte. Los clientes pagan extra por las extremidades. Más tiernas, ¿sabes?». Damián se acercó por detrás de mí, colocando una mano en mi hombro. «Ernesto siempre ha sido muy curioso sobre nuestro menú, Rogelio. Quizás deberíamos mostrarle el resto de los ingredientes antes de que lleguen los invitados». Bajamos al sótano, yo entre ellos, como un cordero al matadero. La trampilla, el olor, la escalera metálica, todo exactamente como lo recordaba. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión palpable, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. En el sótano, las luces fluorescentes zumbaban débilmente, iluminando las celdas. Federico seguía allí, pero ahora había alguien más. En la celda contigua, una figura familiar yacía en el suelo, inmóvil. El cabello cobrizo de Valeria esparcido como un charco de sangre sobre el cemento sucio. «Está sedada, no muerta», explicó Damián, notando mi expresión. «Todavía. La estamos reservando para el evento de la próxima semana. Los clientes prefieren que la carne descanse unos días antes de ser procesada». «Casi tenemos suficiente», susurró la agente Salazar en mi oído. «Necesitamos ver a los clientes, confirmar quiénes son». Intenté mantener la compostura, a pesar del horror que me rodeaba. «¿Y quiénes son exactamente estos clientes?», pregunté, fingiendo curiosidad profesional. «Nunca los he visto directamente». Damián y Rogelio intercambiaron una mirada cómplice. «Oh, son personas muy distinguidas», respondió Damián. «Jueces, políticos, empresarios. Gente con gustos refinados y los medios para satisfacerlos. Gente que entiende que consumir la carne de otro ser humano es el acto más íntimo de poder». Mientras hablaba, sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y presionó un botón. Una parte de la pared del sótano se deslizó, revelando una habitación oculta que no había visto en mi exploración anterior. Era una especie de comedor privado, con una larga mesa de caoba y sillas de cuero. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Me acerqué, atraído por una terrible curiosidad. Eran fotografías de personas desnudas, atadas,
con expresiones de terror absoluto. Y junto a ellas, fotos de platos elaborados, carnes presentadas artísticamente, con los mismos números de identificación. Un catálogo de víctimas y los platos en que se habían convertido. Impresionante, ¿verdad?, dijo Damián, observándome con algo parecido al orgullo. 22 años de historia gastronómica. Algunos de los mejores especímenes que hemos servido. Entre las fotos, reconocí a personas que había visto en las noticias de desaparecidos a lo largo de los años. Personas que nadie había encontrado, porque habían terminado en los estómagos de los distinguidos clientes de Damián. Entramos en 2 minutos, anunció la agente Salazar en mi oído. El alivio me inundó, pero intenté no mostrarlo. Solo necesitaba mantener la farsa un poco más. ¿Y yo?, pregunté, intentando sonar casual. ¿Cuál es exactamente mi papel en el evento de esta noche? La sonrisa de Damián se ensanchó, revelando dientes perfectamente blancos y afilados. «Oh, Ernesto», dijo, su voz casi tierna. «Creo que lo sabes perfectamente». De un movimiento fluido, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente a mi cabeza. «Has sido muy descuidado, dejando tu teléfono encendido en la cabaña, tomando fotos en el sótano la otra noche. Casi insultante, realmente, que pensaras que no nos daríamos cuenta». El pánico me invadió. ¿Dónde estaba el equipo de la agente Salazar? ¿Por qué no entraban ya? Como si leyera mis pensamientos, Damián se acercó y arrancó el botón de mi camisa, revelando la diminuta cámara. ¿Crees que es la primera vez que alguien intenta algo así?, se burló. Este edificio está protegido contra cualquier tipo de transmisión. Tu pequeña cámara no ha estado enviando nada desde que entraste. Sacó el auricular de mi oído y lo aplastó bajo su zapato. Tus amigos de afuera no pueden oírte, no pueden verte. Están esperando una señal que nunca llegará. Mi mundo se derrumbó. Había caído directamente en su trampa, y había arrastrado conmigo a Mariana y la agente Salazar. Rogelio se acercó con unas esposas y me las colocó, apretándolas tanto que sentí como cortaban mi circulación. Los invitados llegarán pronto, dijo, con una excitación mal disimulada. Les encantará saber que tendrán un aperitivo extra esta noche. Me arrastraron hasta una de las celdas vacías y me lanzaron dentro. La puerta se cerró con un chasquido metálico que sonó como una sentencia de muerte. Desde mi celda podía ver a Federico, que me miraba con una mezcla de lástima y resignación. Te lo advertí, articuló sin sonido. En la celda contigua, Valeria comenzaba a moverse, despertando lentamente de su sedación. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron, estaban vacíos, desprovistos de toda esperanza. Los minutos pasaron como horas. Escuché movimiento arriba, voces, risas elegantes. Los invitados habían llegado. Pronto Damián bajaría para mostrarles la selección de la noche, para permitirles elegir qué parte de qué persona querían degustar. Me senté en el suelo frío, la desesperación consumiéndome. Había fallado a Federico, a Valeria, a todas las víctimas pasadas y futuras de este culto enfermizo. Y lo peor, había conducido a Mariana y a la agente directamente a la boca del lobo. ¿Estarían ellas también en peligro ahora? ¿Vendrían más agentes a buscarlas cuando no recibieran señal? ¿O asumirían que la operación había fracasado y se retirarían? De repente, las luces del sótano parpadearon. 1, 2, 3 veces, antes de apagarse por completo. En la oscuridad absoluta, escuché gritos provenientes del piso superior, sonidos de cristales rompiéndose, muebles volcándose. Luego, disparos. Muchos disparos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Era el rescate, o algo peor? La puerta del sótano se abrió de golpe, iluminando momentáneamente las escaleras. Siluetas armadas descendieron rápidamente. Policía Federal. «Manos arriba», gritó una voz familiar. La agente Salazar. No habían caído en la trampa después de todo. Cuando la señal de mi cámara se perdió, no esperaron, actuaron. Lo que siguió fue un caos de luces, gritos y órdenes. Agentes armados abrieron las celdas, nos sacaron a Federico, a Valeria y a mí. Vi cómo esposaban a Damián y a Rogelio, sus rostros por fin mostrando lo único que nunca les había visto expresar: miedo. La inhibición de señal fue su error, me explicó más tarde la agente Salazar, mientras los paramédicos me atendían en una ambulancia estacionada frente al restaurante. Nos alertó inmediatamente que algo andaba mal. Teníamos el edificio rodeado antes de que te pusieran las esposas.
Miré hacia la entrada del restaurante, donde varios hombres y mujeres elegantemente vestidos eran introducidos en coches policiales, sus rostros parcialmente ocultos, pero aún reconocibles. Figuras públicas, personas de poder. Personas que nunca imaginé verían la justicia.